Sí, y mi esposo cada vez me lo dice también, ahí me está diciendo, te lo dije. Y yo lo agradezco porque es que de verdad yo soy hiper despistada. O sea, yo estoy hablando, mi esposo me interrumpe y me dice, ¿qué me estaba diciendo? No, no, ya yo no me acuerdo. O sea, hace rato nos pasó. ¿Qué me dijiste? No, no sé. Sí, era algo, él me dice, enseñaste para allá, porque ya me olvidé, en un minuto me olvido. Así que no me importa que me lo recuerde. Muchas gracias, de hecho, en este caso. Bueno, entonces, aquí este parcial hice 7 versiones distintas con constelaciones distintas, ¿ok? Por ejemplo, este era el examen tipo 1. Entonces, eran 2 constelaciones cuaternarias siempre, y yo les decía que tenían idéntica energía. Uno lo llamo el sistema A, el otro el sistema B. Fíjense que USU1 y USU2 son normalísimas, en el sentido de que es coseno, raíz de 2 fs, y la frecuencia de portadora es 1000 fs, porque aquí dice 2 por pi por fc, 2 por pi por fc. Entonces esto significa que la frecuencia de portadora es 1000 fs, o sea que todo cuadra perfecto. Entonces, primera pregunta, ya lo vamos a ir pasando las láminas, diga cuántas amplitudes y fases observa usted aquí en el sistema original. Entonces aquí, curiosamente, eso cuesta para muchas personas. Usted tiene que ser cuidadoso de ver las distancias radiales. Usted se da cuenta que estas dos son iguales y esta es igual a esta. ¿Okay? A veces confunde cuando, por ejemplo, tiene una componente 1 aquí y 3 aquí, que tienen la misma distancia radial que esta. Esa confunde más, pero esta era bastante fácil y teníamos efectivamente 2 amplitudes distintas. Y en cuanto a fase, usted simplemente tiene que ser ordenadito. Pues usted dice, para ver, esto es un ángulo, este es otro ángulo, este es otro ángulo y este es otro ángulo. 4 fases. Esa es la respuesta. ¿Okay? La parte B dice, determine la energía promedio para ambos sistemas. Bueno, en este caso era facilísimo, en todos eran facilísimos, este es más fácil todavía, pero porque están todos los números y son números más o menos fáciles de medir. La energía de esto es 2, porque es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. La energía de esto es 9 más 1, 10, igual que esta. Entonces, sacar la energía de esto es muy facilito y daba 6. De hecho, lo sacamos hace un ratico en el otro examen. Para este caso, la energía es a cuadrado por un cuarto, perdón, a cuadrado más a cuadrado, que sería 2 a cuadrado por un cuarto, que es lo que está aquí, por 4, porque todos los símbolos tienen el mismo comportamiento. Entonces, al final, la energía da 2 a cuadrado, pero es que resulta que me dijeron que desde el principio me dijeron que tenían la misma energía promedio. Entonces, de ahí puedo sacar A, porque es importante que conozca A. Entonces dice, ahí está determinada. Hubo personas que lo dejaron hasta aquí. Está bien, yo no les pedía, en esa parte del ejercicio yo no les pedía. Okay. Después, demuestre numéricamente cuál de los dos sistemas es más fuerte frente al ruido. Entonces, ya sabemos directamente que en el caso A, la distancia mínima es 2. Para donde lo mire, la distancia mínima es 2. Pero aquí, ahí tenían que calcular A. O sea que esto se preveía que lo sacaran en la siguiente parte. Pero bueno, ya lo tenemos, ¿no? A es raíz de 3. Y entonces, aquí hay que buscar de min para el sistema B. Para el sistema B, de min es 2A. ¿Se dan cuenta, no? Si esto es A y esto es A, esta distancia es 2A. Entonces hacía falta sacar A. Nosotros nos adelantamos y lo obtuvimos en la parte pasada y se observa que en la segunda constelación la distancia mínima da mayor. El sistema B es más fuerte frente al ruido. ¿Okay? Un comentario es que no es casualidad. Esto, ya se lo he dicho en otras ocasiones, esto tiene la virtud de que tiene polaridad en los símbolos. Tienes uno y el negativo, tienes uno y el negativo, y tienes una simetría importante. Entonces, QPSK y PRK son óptimos por eso, porque preservan la condición de polaridad, de ser polares. Ok, ahora dice, asuma que el sistema A transmite el doble de la potencia que el sistema B. ¿Cuál de los dos sistemas transmite más símbolos por segundo? Entonces aquí volvemos a lo mismo. Lo acabamos de hacer un ejercicio parecido, excepto que aquí las dos energías son iguales. En el ejercicio del parcial pasado no.
Eran distintas, pero las conocía. Pero de todas maneras, tengo que pasar por escribir las expresiones de cada una de las energías. En el caso A sería SA por TSA y la otra es SB por TSB. Fíjense que aquí me están diciendo la conexión que hay entre la potencia A y la potencia B. Entonces, si SA es 2SB, SB es la mitad de SA, que fue lo que puse aquí. Total, que usted compara estas dos cosas y adivinen qué saca. Lo que obtiene es que TSA es 0.5 TSB. ¿Okay? Y caemos en una discusión parecida a la que acabamos de tener hace un ratito, en donde si el tiempo, en este caso el tiempo A es más pequeño que el tiempo B, por lo tanto la velocidad A es más rápida. Tiempo más corto, velocidad es más rápida. Entonces la velocidad del sistema A será superior. Por cierto, eso usted incluso sin sacar cuenta lo podía sacar, fíjense. Tienen la misma energía, punto de partida importante. Y el sistema A transmite el doble de la potencia que el sistema B. Ojo, como transmite el doble, se puede dar el lujo, como transmite doble potencia, está haciendo un esfuerzo en pagar más potencia, eso lo puede utilizar en utilizar también mayor velocidad. ¿Okay? Eso, digamos, es la parte filosófica del asunto. Es decir, usted busca un equilibrio entre la potencia y la velocidad. Lo que pasa es que cuando escribe la fórmula de ecuación pones tiempo, pero filosóficamente usted dice que este tipo se está gastando más plata en la potencia. Bueno, entonces me puedo dar el lujo de ir más rápido. Entonces, invierto en potencia y el cliente puede tener más velocidad manteniendo las otras condiciones, que es mantener la misma energía promedio, ¿no? Entonces, fíjense que eso es importante que ustedes también, sobre todo por si tienen dudas en las conclusiones que ustedes emiten, dice, ya va, ¿cómo es que era la cosa? Aquí el tiempo es más chiquito. Si el tiempo es más chiquito, la velocidad es más grande. ¿Eso será verdad? Entonces se lo plantean de manera general y van a obtener el mismo resultado. Ok. Utilizando el resultado de la parte D, que es eh, el resultado de la parte D dice, explique convincentemente y con cifras cuál de los dos sistemas ocupa más ancho de banda. Entonces, aquí es bastante fácil, es más fácil que el otro examen que hicimos ahorita, porque ambas son modulaciones. ¿Okay? Aquí hablaban que tenía dos sistemas de modulación. Entonces resulta que que ambos sistemas son modulaciones de amplitud y fase. Este es mezclada y este es puro de fase. Pero igualito, la DEP es la misma. Estructuralmente los dos tienen una DEP que está centrada en la frecuencia de portadora, que es la misma para los dos, y tiene ancho de banda igual a 2F símbolo. Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia entre un sistema y el otro? El valor de F símbolo específico que usted sacó de acá. Usted acaba de descubrir que FSA es mayor que FSB. Por lo tanto, evidentemente, ese sistema es el que va a tener más ancho de banda, porque el ancho de banda para ambos es 2FS. Y si FSA es mayor que FSB, el ancho de banda del sistema A es mayor que el del sistema B. ¿De acuerdo? El ejercicio anterior era más complicado porque era uno banda base y el otro pasa banda. Entonces así es fácil de comparar. Ok, entonces aquí yo le pedía que eligiera un símbolo. Fíjense que aquí así yo personalizo ahora los exámenes, ¿no? Yo no les pongo, escogen el símbolo de C3, no, escoja uno. A veces le digo, fíjense, por ejemplo, para que, digamos, yo pueda evaluar lo que yo quiero, imagínense que hay un punto aquí en la constelación, que está en el eje, o aquí, que está en el eje, y uso uno es un coseno. Entonces resulta que este símbolo es muy fácil de calcularle la fase, porque está en el lado del coseno y la fase cero. Y si es de este lado, la fase es pi. Y si yo quiero que ustedes practiquen, ¿verdad? El cálculo de la fase, les digo que no sean los símbolos que están sobre los ejes, porque son los de fase más fácil. Entonces, muchas veces le especifico eso, pero en general, en este caso lo hice totalmente libre. No, ya va, ya va. Ajá.
le dije que lo hicieran totalmente libre. Entonces, fíjense que yo en la clave, yo lo hice general así. Yo dije, ellos van a escoger un símbolo que es, qué sé yo, 2 U sub 1 más 3 U sub 2. Bueno, yo lo hice general, fíjense. Puse que el símbolo en general era M U sub 1 más N U sub 2. ¿De acuerdo? Pero resulta que U sub 1 es raíz de 2fs coseno y U sub 2 es raíz de 2fs seno. Ya les expliqué, y esto es bien bueno porque así lo repaso, que la amplitud de la sinusoide es la amplitud de la componente coseno al cuadrado más la amplitud de la componente seno al cuadrado. ¿Okay? Y en ese caso, al tener las amplitudes definidas, por ejemplo, era para un símbolo nada más, ¿ok? Al tener usted la amplitud, que es esta, repito, para cada uno de ustedes, M y N era un valor específico. Por ejemplo, si era de esta constelación, este es 3 U sub 1 más U sub 1. Si era de esta constelación, este es A U sub 1 más A U sub 2. Entonces, en general, eh, para cada uno de ustedes, M y N era diferente. Ok, pero lo importante es que ya tengo la amplitud de la famosa sinusoide que elegí, porque una pelotica en la constelación implica una sinusoide en la constelación. ¿Okay? Entonces, ojo con esto porque aquí hay un detalle que los puede, que se olvidan muchas veces. Usted dice, listo, ya tengo la amplitud. Le elevo al cuadrado y la divido entre 2. ¿Y esa es la potencia? Pues no, porque resulta que ese símbolo solo existe 1 sobre m veces, donde m es el número de símbolos, porque estamos trabajando con equiprobabilidad. Esa sinusoide no está prendida todo el tiempo, está prendida la cuarta parte del tiempo. Entonces, la potencia disipada por ese símbolo tiene a su lado, pegado, la probabilidad de ocurrencia de ese símbolo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense cómo en un solo ejercicio, que estaba representado de esta manera, digamos, yo prácticamente repasé de todo, hice de todo. ¿Okay? Si, ¿qué hago yo en los exámenes? Yo no les mando todo esto. Por ejemplo, en ese examen puse el enunciado y le dije, presérvenlo porque lo van a usar para la parte 2. Entonces, por ejemplo, no me acuerdo, pero creo que lo dividí en 3 partes, ahora que me acuerdo. Entonces, la primera parte era el enunciado y estas 2 preguntas. Entonces, usted en su hoja no tiene para qué escribir el enunciado, sino que pone, mucha gente siente la necesidad de escribir el enunciado de la parte, por ejemplo. Para el sistema A, diga cuántas amplitudes hay. ¿Okay? Otra cosa importante es que ustedes me tienen que explicar las cosas, ¿okay? Para yo descartar que ustedes obtuvieron esos datos comunicándose con sus compañeros. O sea, estoy tratando de cuidarme en salud para que no tengamos problemas, o tener la mínima cantidad de problemas. Entonces aquí usted me diría cuántas amplitudes hay, por ejemplo, yo no me acuerdo cómo es la constelación, pero por ejemplo que son 4. Yo mido las amplitudes viendo las distancias radiales. Hay 3 amplitudes radiales distintas, hay 3 amplitudes distintas. Y la fase, bueno, ahí sí es fastidioso, pero simplemente uno sabe, ahí sí sabe, que es por distancia, es una distancia pero angular. En vez de calcular distancia radial, es distancia angular. La explicación de la energía, no, simplemente con copiar la fórmula y resolverla, lo que no me pueden hacer es poner E es igual a 6. Ya va, ¿y de dónde salió eso? Si usted no me pone esto en el examen y me pone esto, aunque está bueno, tiene 0 en esta parte, porque no me sirve. Yo tengo que saber de dónde lo sacó. Después venían estas partes, o sea, no sé si hice C y D, y después E y F. ¿Okay? Esta vez estoy pensando ver si hago uno que sea de banda base y uno que sea de modulación. Tratando de preguntar todo en un número limitado de partes. Pero si ustedes se dan cuenta, la cantidad de conceptos aquí no son muy abundantes. ¿Okay? Hay que tener una estructura que parte desde la representación Gram-Schmidt. ¿Okay? Para eso les hice el archivo duda, que es bueno que lo repasen. ¿Okay? Por cierto, que creo que ahí ya me quedan 10 minutos. Ahí yo estuve revisando las preguntas que quedaron y realmente, excepto un ejercicio
que era de pulso y era cuaternario, era pulso retorno a cero, que eran cuaternarios, revísenlo en el programa Duda. Todos los demás son incluso más sencillos que todos estos de examen. Aunque casi todos esos ejercicios son de exámenes de, creo que de la Bolívar no hay ninguno. Este, eh, Todos de la Católica, que yo empecé creo que en el 2007 en la Católica. Hay algunos de la Bolívar de los 90. Ah, sí, imagínate, no me acordaba. Está bueno. No, es que de verdad, honestamente, material tienen en exceso, no les va a alcanzar el tiempo. Pero por cierto, hablando de, cuando yo hoy, em, ¿cómo se dice? Actualice el archivo material de apoyo, les voy a poner los links de el video de estas dos partes. Y aparte ahí también van a tener el link de los dos videos de los parciales de marzo-julio del año pasado, marzo-agosto, marzo-julio del año pasado. Entonces ahí tienen todos los exámenes que he hecho yo desde que la Católica entró. No, en esa vez la Católica no había entrado. Ya yo daba cursos virtuales que fue marzo-julio y después el de octubre-enero y ahora en este que estamos haciendo. Este que estamos haciendo, que es el último que lo hice en mayo, pues. Yo, ah, había otro tipo, habían 7 tipos de examen. Fíjense por ejemplo, aquí cambié, digamos, la forma. Mira dónde está, dice Pedro Luis que está. En la carpeta de parcial 1 hay parciales de 2011, es cierto, tienes razón. Hay muchos parciales, de hecho yo los resolví en una hojita. Los estudiantes se reían porque yo me las arreglaba y la solución la ponía en una hojita, le tomaba foto, eso cuando era presencial, y entonces se las mandaba por correo para que tuvieran la clave. Entonces, muchas de esas cosas las he ido pasando, las he ido poniendo más bonitas, pero el tiempo me escasea para seguir poniendo cosas bonitas. Entonces, fíjense que aquí pasaba algo interesante en que, por ejemplo, fíjense que esta fase es la misma. Estos dos símbolos tienen la misma fase, por ejemplo. Fíjense que aquí le cambié, que es un QPSK diferente, pero eran tonterías, pues en el fondo eran prácticamente iguales en complejidad y bueno, me permitió los dividí, digamos, porque tenía 52 estudiantes. Entonces esta vez ya lo voy a hacer como ya les expliqué, o sea que no va a ser ninguna sorpresa para ustedes. Lo que sí voy a hacer es eso, el ejercicio. De repente ahorita hay aquí, ustedes, estamos 10, yo creo que me están contando a mí, hay 9 estudiantes, hay la mitad. ¿A ustedes les serviría, por ejemplo, eh, o sea, vamos a asumir que sí. Díganme que no, los que no les sirve. Por ejemplo, el jueves en la noche. Y digo noche no porque a mí me guste, sino porque creo que es donde puede haber más común para enviarles la prueba. Ok. Mira, acaba de entrar una persona. Vale, profe. Sí, ok. Entonces vamos a hacer una pruebita. No oí. ¿Qué me dice? Sí. Buenísimo. Entonces lo hacemos y como les dije, les voy a mandar, qué sé yo, a lo mejor parte de este parcial para que vean qué dice el parcial, dice cuántos minutos tienen, etcétera. Y usted nada más va a hacer lo siguiente, usted va a ver, va a entrar a M7, porque eso es una cosa que me preocupa siempre, porque tienes que tener internet en tu casa, la profesora tiene que tener internet, y módulo 7, que está en Montalbán también. Entonces, como mucho filtro, y hay como más probabilidad. Entonces, por ejemplo, a mí me encantan los lunes, generalmente, porque yo veo que hay menos carga que, por ejemplo, los martes en la mañana. Entonces, por eso en la tarde como que ha bajado un poco la cosa y después vuelve a subir en la noche. En la noche hay mucha gente que se conecta. Anoche estuve en una reunión y fue terrible. Me sacó como 10 veces de la reunión el sistema, por Meet, que además no me gusta ni un poquito. Pero bueno, la mayoría de la gente usa Meet. Entonces vamos a hacer esa prueba. No importa, eso no es obligado. O sea, el que quiera la hace, el que no quiera no la hace. Pero es como pasar esa experiencia. Entonces, entran a módulo 7, yo les envío el examen, lo reciben, ¿verdad? Y escriben en una hoja cualquier cosa, y me la envían. O sea, con todo el procedimiento. O sea, terminaron su hoja, la fotografían, la pasan con lo que la pueden pasar. Hay aplicaciones
en la computadora, que ustedes lo pueden hacer online. Ustedes pueden pasar a PDF. Hay una aplicación que se llama Qt PDF, que se monta en Word. Entonces uno manda a imprimir y lo imprime en PDF. Hay alternativa. Si tienen alguna dificultad, me preguntan a ver cómo los puedo ayudar, qué aplicación pueden usar. Si es que no tienen Can Scanner, por cierto que aquí usan otro. Voy a buscarlo en el chat de los estudiantes de aquí, que usaron algún otro que yo no conocía, que es una app que hace lo mismo que Can Scanner. Porque Can Scanner yo llegué a pagar por él y un buen día hace poco me dijo, ya se acabó su versión, cuando eso no tenía caducidad. Se acabó la versión premium que tenía. Entonces ahora estoy como que si fuese gratuito, ¿no? Pero de verdad funciona súper bien. O sea, yo le he sacado el jugo a Can Scanner muchísimo. Entonces, bueno, yo creo, tiene la opción, vamos a ver, Profe Word. Ah, mira lo que dice Juan. eh, que uno se pegan las fotos en el archivo de Word y se guarda como PDF. Oye, yo no sabía eso. A mí me pasa porque yo tengo Qt PDF, pero además tengo con el sistema operativo, todo es por Microsoft y ellos tienen un convertidor a PDF. Por cierto que tengo una aplicación que se llama Wondershare que permite editar archivos PDF y me funciona muy bien. Porque yo hago, por ejemplo, diplomas para los seminarios que se dan aquí y etcétera, y entonces lo hago con eso. Bueno, niños, entonces con esto estamos listos y les pongo y entonces ya tienen todos los exámenes resueltos y quedo a la orden para cualquier duda. Entonces el jueves en la noche, eh, después precisamos por el chat la hora a la hora que les voy a mandar el examen. Bueno, que estén muy bien, gracias por venir, vinieron al final 10.